La mañana en que casi lo atropella el autobús escolar, Sultán no se movió ni un centímetro. El conductor frenó con tanta fuerza que los niños gritaron. Las mochilas cayeron al pasillo y el viejo perro quedó parado frente al parachoques. Empapado, temblando, con el hocico blanco levantado y los ojos clavados en la zanja del costado. Todos pensaron que estaba confundido por la edad. Algunos se bajaron furiosos. Otros dijeron que había que arrastrarlo fuera del camino antes de que provocara una tragedia. Pero cuando don Pascual llegó corriendo con el bastón en la mano y trató de quitarlo de la carretera, el perro hizo algo que nadie olvidaría, se dejó caer sobre el asfalto mojado, apoyó el pecho contra el suelo y empezó a llorar mirando hacia la cuneta. No era un ladrido. No era miedo. Era una súplica. Entonces, cuando por fin apagaron los motores y el silencio bajó sobre la curva, todos escucharon un sonido que venía desde abajo, un llanto pequeño, débil, casi tragado por el agua. Si tú también crees que los animales muchas veces escuchan el sufrimiento antes que los humanos. Comenta ahora desde qué país nos ves, porque esta historia no empieza con una carretera bloqueada. Empieza con un perro viejo que decidió enfrentarse a los autos para que alguien mirara dentro de una zanja donde una cría seguía respirando. Sultán era un perro grande, mestizo, de pelaje negro con manchas color canela en el pecho, hocico blanco por los años, orejas caídas y ojos oscuros que tenían una paciencia casi humana. En su juventud había sido fuerte, rápido, guardián de patio y compañero de campo. Ahora caminaba despacio. Se levantaba con dificultad cuando hacía frío y a veces se quedaba mirando el vacío durante tanto tiempo que los vecinos decían, con esa crueldad suave que se disfraza de comentario, que el perro ya estaba perdido en sus recuerdos. Don Pascual odiaba escucharlo. Para él, Sultán no estaba perdido, estaba viejo. Y la vejez no borra el valor de una vida. Don Pascual tenía 77 años, manos anchas, espalda doblada, bigote blanco y una mirada cansada que se había vuelto más silenciosa desde la muerte de su esposa, Carmela. Vivía en una casa baja junto a la carretera rural, a pocos metros de una curva donde los autos pasaban demasiado rápido, aunque todos supieran que, después de la lluvia, los venados bajaban del monte para cruzar hacia los pastos. Sultán era su última compañía constante. No llenaba la casa como Carmela, pero la mantenía respirando. Cuando el anciano abría los ojos al amanecer, el perro estaba allí. Cuando apagaba la luz por la noche, también. Y cuando algo cambiaba en el aire, Sultán lo notaba antes que nadie. La carretera había sido construida mucho después de que los animales usaran aquel paso. Eso decía don Pascual siempre que veía una liebre muerta en el borde o huellas de venado en el barro. Antes de que hubiera asfalto, faros, camiones y bocinas. Los ciervos bajaban por la ladera. Cruzaban entre los álamos y seguían hacia los campos húmedos donde el pasto crecía tierno después de las tormentas. Luego llegó el camino, después llegaron los vehículos y, con el tiempo, la gente empezó a hablar de los animales como si ellos fueran los intrusos. Se meten en la carretera, decían. Aparecen de la nada. Don Pascual nunca aceptó esa frase. Los animales no aparecían de la nada. Venían de lugares que habían usado durante generaciones. La carretera era la recién llegada, pero tenía la soberbia de todo lo humano, hacía ruido. Iba rápido y esperaba que el mundo se apartara. La zanja junto a la curva recogía el agua de las lluvias y, en temporada húmeda, se convertía en una trampa profunda de barro, ramas y piedras sueltas. Más de una vez el anciano había pedido una señal de cruce de fauna. Más de una vez le respondieron que no había presupuesto. En los pueblos, muchas veces una señal solo llega después de una pérdida. La tormenta empezó un jueves por la noche. No fue una lluvia tranquila. Fue de esas que golpean el techo como si quisieran entrar, doblan los árboles, llenan las zanjas y convierten los caminos de tierra en ríos marrones. Don Pascual se acostó temprano, pero no durmió bien. Sultán tampoco. El perro pasó la noche levantando la cabeza, caminando hasta la puerta, escuchando algo que el anciano no podía distinguir entre el trueno y el agua. A eso de las 3 de la madrugada, Sultán gimió. Don Pascual encendió la lámpara. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó. El perro miraba hacia la carretera. El anciano pensó en los relámpagos, en los ruidos de ramas cayendo, en el miedo natural de los animales durante las tormentas. Lo llamó a su lado, le puso una manta vieja encima y le acarició el lomo hasta que se calmó un poco. Pero Sultán no se durmió. Quedó con los ojos abiertos, fijos en la puerta, como si fuera guardia de algo invisible. Ahora don Pascual recordaría esa noche con una culpa profunda, porque mientras él intentaba descansar, allá afuera, a pocos metros de su casa, una vida pequeña quizá ya estaba atrapada en la zanja, llamando con una voz que solo el perro pudo oír. Al amanecer, Sultán salió sin esperar a que don Pascual abriera del todo la puerta. Cruzó el patio,
Bajó por el borde del camino y se plantó en medio de la carretera, justo antes de la curva. El anciano lo vio desde el porche y sintió que el pecho se le apretaba. Un auto venía a lo lejos. «¿Sultán?», gritó. El perro no volvió la cabeza. El auto frenó, tocó la bocina y pasó esquivándolo entre insultos. Don Pascual corrió como pudo, sujetándose el costado, llegó hasta él y lo tomó del collar. Sultán no luchó, pero se resistió con un peso extraño, mirando siempre hacia la zanja. El anciano miró también. Solo vio agua turbia, maleza aplastada, ramas y barro desprendido del borde. Nada que explicara aquella conducta. Lo llevó a casa casi arrastrándolo, temblando de susto y rabia. «¿Quieres que te maten?», le dijo. Sultán bajó la cabeza, pero no parecía avergonzado, parecía frustrado. Esa fue la palabra que don Pascual encontró después. Frustrado, como alguien que intenta comunicar algo urgente y no consigue ser entendido. Esa mañana, el perro apenas comió. Se quedó junto a la puerta, escuchando el paso de cada vehículo, como si cada motor fuera una amenaza. La segunda mañana fue peor. Sultán volvió a escaparse antes de que el sol saliera por completo. Esta vez se acostó en la carretera, no sentado ni parado, sino acostado, obligando a una camioneta de reparto a detenerse de golpe. El conductor bajó furioso, con las botas hundiéndose en el barro del borde. «Ese perro va a causar un accidente», gritó doña Lidia, vecina de don Pascual y mujer de 70 años que conocía a Sultán desde cachorro. Salió con un chal sobre los hombros. Al ver al perro en el suelo, frunció el ceño. «No está jugando», dijo. El conductor se rió con desprecio. «Está viejo, señora». Lidia caminó hacia el perro, pero Sultán no la miró. Seguía con la cabeza girada hacia la zanja. Don Pascual llegó jadeando y lo llamó. El perro movió apenas la cola, como si le doliera desobedecer, pero no se levantó. Entonces soltó un gemido bajo. Doña Lidia pidió silencio. Los hombres se callaron por pura incomodidad. Se escuchó agua corriendo por la cuneta. Nada más. El conductor volvió a quejarse, subió a la camioneta y se fue. Don Pascual consiguió llevar a Sultán de regreso, pero mientras caminaban, el perro no dejaba de mirar atrás. No miraba la carretera, miraba la zanja. Esa tarde, don Pascual cerró el portón, revisó la cerca y bloqueó con madera la salida por donde Sultán solía pasar. Le puso comida tibia en un plato, pero el perro apenas la olfateó. Se acostó cerca de la ventana que daba a la curva. Cada vez que un auto pasaba, levantaba la cabeza. Cada vez que el viento traía olor a barro, se ponía de pie. Don Pascual empezó a enojarse con él, y ese enojo le dolía porque nacía del miedo. «No puedo perderte también», le dijo en voz baja. Sultán lo miró con esos ojos viejos que no se defienden de nada. El anciano se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Desde la muerte de Carmela, había aprendido que el miedo a perder lo último que queda puede volver egoísta incluso al amor. Quería proteger al perro, sí, pero también quería no escuchar lo que el perro insistía en señalar. Porque escuchar significaba salir, mojarse, buscar, llamar a otros, aceptar que había algo más grande que su cansancio. Esa noche, Sultán no durmió. Don Pascual tampoco. A medianoche, el perro se levantó y golpeó la puerta con una pata. No ladró, solo gimió. El anciano cerró los ojos y se quedó sentado en la oscuridad, sintiendo que cada gemido era una acusación. La tercera mañana, cuando don Pascual despertó, Sultán ya no estaba. Había empujado una tabla floja detrás del gallinero y salido por un hueco que el anciano no había visto. Don Pascual tomó el bastón y corrió como pudo hacia la carretera. Había niebla baja, el asfalto estaba mojado y varios vehículos se habían detenido antes de la curva. Sultán estaba otra vez en medio del camino, pero esta vez no solo bloqueaba el paso, temblaba tanto que parecía a punto de caer. Un motociclista joven lo insultaba. Una mujer dentro de un auto lloraba del susto. Doña Lidia intentaba calmar a todos. «¡Alguien sáquelo de ahí!», gritó el motociclista. Don Pascual llegó hasta el perro, lo tomó del collar y tiró suavemente. Sultán se dejó mover 2 pasos, luego se desplomó sobre el asfalto y clavó las uñas en el suelo. No tenía fuerza para pelear, pero sí voluntad para resistir. Entonces, en medio de aquella escena tensa, ocurrió algo mínimo. El perro levantó la cabeza hacia la zanja y respondió con un gemido a un sonido que apenas se escuchaba. Doña Lidia levantó la mano. «Callen». Uno a uno, los motores se apagaron. La niebla, el agua y la vergüenza ocuparon el espacio. Y desde la zanja subió un llanto débil, de animal pequeño, repetido, desesperado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Todos miraron hacia el borde del camino. Don Pascual sintió que el cuerpo se le helaba. Nicolás, un mucho que venía en una camioneta, tomó una linterna y bajó con cuidado por la pendiente embarrada. Doña Lidia lo siguió hasta la mitad, sosteniendo el chal para no resbalar. Don Pascual se quedó arriba con Sultán,
porque sus piernas no soportaban el barro. La linterna recorrió la zanja, agua marrón, ramas caídas, pastos aplastados, una bolsa vieja arrastrada por la tormenta. Al principio no se veía nada. Luego Nicolás se quedó inmóvil. «Aquí hay algo», dijo. Apartó unas ramas y la luz cayó sobre dos ojos enormes, oscuros, abiertos de miedo. Era un cervatillo, una cría de venado pequeña, de patas finísimas, lomo con manchas claras. El cuerpo medio hundido en barro y una pata trasera atrapada entre raíces y piedras desprendidas. Tenía el hocico levantado apenas para respirar y temblaba tanto que las hojas sobre su cuerpo se movían. Doña Lidia empezó a llorar en silencio. Don Pascual no podía verlo bien desde arriba, pero entendió por el rostro de los demás. Bajó la mirada hacia Sultán. El perro, viejo y empapado, había puesto su cuerpo frente a los autos para proteger a esa criatura. No era difícil reconstruir lo ocurrido. La tormenta había llenado la zanja, ablandado el borde y arrastrado ramas desde el monte. El cervatillo seguramente había intentado cruzar con su madre antes del amanecer. Quizá un vehículo los asustó. Quizá el agua lo hizo resbalar. Había huellas pequeñas en el barro, marcas de pezuñas luchando por subir más arriba. Huellas de una cierva adulta dando vueltas. Doña Lidia la señaló con la voz rota. La madre estuvo aquí. Don Pascual miró hacia los árboles del otro lado de la carretera. Tal vez la cierva seguía cerca, escondida, aterrada por los motores y la gente, atrapada entre el instinto de huir y el de no abandonar. Esa idea hizo que la escena doliera más. El cervatillo no estaba simplemente perdido. Estaba separado, herido, rodeado de ruido humano. Sultán no podía sacarlo, no podía curarlo, no podía explicarle a nadie la caída. Lo único que pudo hacer fue bloquear el camino. Y lo hizo una mañana, y otra más, soportando insultos, bocinas y tirones del collar. A veces, la lealtad no es quedarse junto a quien vive en casa. A veces es detener el mundo por alguien que ni siquiera pertenece a tu especie. Si esta historia te está tocando, escribe en los comentarios la palabra carretera. Porque esta carretera representa mucho más que un camino de asfalto. Representa nuestra prisa, nuestra costumbre de avanzar sin mirar a los lados, nuestra manera de llamar obstáculo a todo lo que nos obliga a detenernos. Para los conductores, Sultán era un problema. Para Don Pascual, al principio, era un susto. Para algunos vecinos, era un perro viejo perdiendo la cabeza. Pero para el cervatillo atrapado en la zanja, ese perro era la única razón por la que los autos frenaban. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa lo mismo? Algo se interpone en nuestro camino y nos irritamos antes de preguntarnos qué intenta mostrarnos. Un animal insiste y lo llamamos terco. Una señal aparece y la ignoramos. Un sonido débil viene desde abajo y preferimos subir el volumen del motor. Sultán no sabía nada de discursos, pero sabía algo esencial: si nadie se detenía, esa cría podía morir a pocos metros de todos. Y por eso decidió convertirse en freno. Nicolás llamó a Raúl, el guardabosques de la zona, y doña Lidia avisó a Mónica, una veterinaria rural que había atendido aves, zorros, perros heridos y también crías silvestres encontradas después de tormentas. Mientras esperaban, tuvieron que controlar a la gente. Algunos querían bajar para mirar. Otros sacaron teléfonos. Doña Lidia, que medía poco pero tenía una autoridad que nacía del carácter, les ordenó guardar los aparatos. «No está sufriendo para que ustedes graben», dijo. Nadie discutió. Nicolás puso su camioneta atravesada antes de la curva para impedir que pasaran más vehículos. El conductor del autobús escolar bajó y colocó conos improvisados con cajas y ramas. Los niños miraban desde las ventanas, en silencio, con una mezcla de miedo y ternura. Don Pascual se sentó en el borde del camino junto a Sultán. El perro respiraba rápido. Tenía el pelo mojado, las patas frías y una expresión de agotamiento profundo. El anciano le apoyó una mano sobre el lomo. «Perdóname», susurró. «Pensé que no entendías». Sultán no respondió con nada especial. Solo siguió mirando hacia la zanja, como si el perdón pudiera esperar hasta que el pequeño estuviera a salvo. Raúl llegó con botas, cuerda, una manta gruesa y una radio. Tenía unos 40 años, rostro serio y la calma de quien sabe que un rescate mal hecho puede convertirse en otra tragedia. Bajó hasta donde estaba Nicolás, observó al cervatillo y pidió que nadie más se acercara. La cría estaba atrapada, pero viva. Respiraba rápido, con la cabeza levantada, la pata presionada por raíces y barro. Mónica llegó minutos después en una camioneta blanca, con una bolsa de equipo, guantes, suero y mantas térmicas. Su primera pregunta fue si había señales de la madre. Raúl mostró las huellas. Ella asintió con gravedad. «Entonces no podemos actuar como si este animal fuera nuestro», dijo. «Hay que sacarlo, estabilizarlo y, si se puede, devolverlo a su madre».
Don Pascual escuchó desde arriba y sintió una punzada extraña. Una parte de él, la parte humana y herida, quería llevar al cervatillo a casa, cuidarlo, verlo recuperarse, sentir que el esfuerzo de Sultán terminaba en algo visible. Pero otra parte, más sabia o más triste, entendió que la mejor salvación sería verlo irse. Igual que pasa con ciertas personas, amar bien a veces significa no quedarse con ellas. El rescate fue lento porque el miedo del cervatillo era tan peligroso como la zanja. Mónica bajó con cuidado, hablando en voz baja. No porque las palabras pudieran explicarle nada, sino porque el tono puede decir mucho a un animal atrapado. Tranquilo, pequeño. Ya te vimos. Esa frase hizo que Don Pascual bajara la cabeza. Ya te vimos. Durante 3 mañanas, Sultán había estado diciendo exactamente eso sin palabras. Raúl retiró ramas con movimientos medidos. Nicolás sostuvo una cuerda desde arriba. Mónica evaluó la pata tocando apenas, esperando cada reacción. El cervatillo temblaba, pero ya no luchaba tanto. Quizá estaba demasiado débil. Quizá el silencio de los motores lo ayudó a respirar. La pata no parecía rota de forma grave, pero estaba atrapada bajo una raíz gruesa y una piedra desprendida. Si tiraban mal, podían lesionarlo peor. Mónica pidió una tabla ancha para usar como soporte y una manta para envolver el cuerpo. Sultán intentó levantarse al oír otro quejido de la cría, pero Don Pascual lo sostuvo. ¿Están ayudando, viejo? Ahora sí están ayudando. Cuando lograron liberar la pata, el cervatillo quiso incorporarse y casi cayó hacia el agua acumulada. Raúl lo sostuvo con la manta. Mónica protegió la pata y Nicolás tiró suavemente de la cuerda de apoyo. Todo ocurrió en segundos, pero para Don Pascual pareció una eternidad. Los niños del autobús seguían mirando, sin hablar. Doña Lidia tenía las manos juntas contra el pecho. Sultán estaba de pie, temblando, con los ojos fijos en la zanja. Finalmente, entre los 3 lograron subir al cervatillo hasta el borde. Al verlo sobre la manta, tan pequeño, con el pelaje manchado de barro y las manchas blancas del lomo aún visibles, varios vecinos se quedaron sin aire. La carretera entera, que minutos antes era ruido y enojo, se había convertido en una especie de iglesia improvisada. Nadie aplaudió, nadie gritó. El cervatillo respiraba, eso era suficiente. Mónica lo cubrió, revisó sus encías, su pulso, la pata inflamada. Está débil, pero tiene oportunidad, dijo. Don Pascual se arrodilló junto a Sultán, le tomó el rostro entre las manos y le habló con la voz rota. Lo sacaron, chach. Lo sacaron porque tú no te moviste, no lo llevaron de inmediato lejos del lugar. Mónica explicó que, si la madre seguía cerca y el cervatillo no tenía lesiones graves, la prioridad debía ser una reunificación segura. Lo trasladaron primero al cobertizo de Don Pascual, no para domesticarlo, sino para secarlo, calentarlo y examinarlo sin el ruido de la carretera. Sultán quiso entrar detrás, pero Mónica pidió distancia. El olor humano y de perro podía complicar el regreso, aunque en ese caso el contacto ya había sido inevitable por la emergencia. Don Pascual entendió, aunque le costó. Sultán se quedó en la puerta del cobertizo, acostado, mirando hacia adentro. El cervatillo descansaba sobre una manta limpia, con la pata vendada ligeramente y el cuerpo aún tembloroso. Mónica trabajó con precisión. Nada de caricias innecesarias, nada de fotos, nada de voces fuertes. Es una cría silvestre, repetía. No necesita ternura humana. Necesita una oportunidad de volver. Esa frase se quedó grabada en Don Pascual. Pensó en cuántas veces los humanos llamamos amor a retener. Sultán, en cambio, no había retenido. Había detenido la carretera solo para que la cría pudiera seguir su propio camino. Raúl volvió a la zona del accidente para seguir las huellas. Regresó al atardecer con una noticia que cambió el ánimo de todos. Había señales recientes de la cierva madre en el monte cercano, no estaba lejos. Había caminado en círculos. Había vuelto varias veces hacia el borde de la carretera y luego se había refugiado entre los árboles. La tormenta, los autos y la gente debieron mantenerla apartada, pero no había abandonado. Mónica decidió que intentarían la reunificación al amanecer, cuando hubiera menos tráfico, menos ruido y más posibilidades de que la madre se acercara. Don Pascual pasó la noche sentado cerca de Sultán. El perro dormía a ratos, pero abría los ojos cada vez que el cervatillo se movía dentro del cobertizo. «Mañana se va con su madre», le dijo el anciano en voz baja. «Eso es lo correcto». Al decirlo, sintió una tristeza extraña. Él también había perdido a quien amaba y sabía que nadie vuelve de ciertas ausencias. Por eso, la idea de que esa cría quizás si pudiera volver con su madre le parecía casi sagrada. No quería arruinarla con un deseo egoísta de quedarse mirando. El amanecer llegó con niebla. Llevaron al cervatillo a un claro cercano al monte, lejos de la curva y de los vehículos. Raúl cortó el paso temporalmente con ayuda de Nicolás.
Mónica colocó a la cría sobre hierba seca, en un punto donde las huellas de la madre eran visibles. Luego todos se retiraron bastante, ocultos entre arbustos. Don Pascual llevó a Sultán con una cuerda suave, más para sostenerlo que para sujetarlo. El perro estaba agotado, pero atento. Durante varios minutos no pasó nada. El cervatillo levantaba la cabeza, olfateaba, intentaba incorporarse y caía. Don Pascual sentía cada intento en el pecho. Luego, desde el monte, llegó un crujido leve. Una figura apareció entre los árboles. Era una cierva. Delgada, alerta, con las orejas levantadas y los ojos enormes fijos en el claro. Se detuvo al ver movimiento humano a lo lejos. Mónica susurró que nadie se moviera. La cierva dio un paso. Luego otro. El cervatillo emitió un sonido débil. La madre levantó la cabeza, como si ese sonido atravesara todo el miedo. Entonces avanzó, no corrió, no hizo nada espectacular. Solo se acercó con una cautela profunda, dolorosa, y bajó el hocico hacia su cría. El reencuentro fue más serio que bonito. La cierva olfateó al cervatillo, le tocó el cuello, luego la pata vendada, luego el lomo. La cría intentó levantarse. Sus patas temblaron. Cayó, la madre se apartó 1 metro, volvió, esperó. No podía comprender vendas, humanos ni rescates, pero reconocía a su cría. Eso bastó para que don Pascual llorara en silencio. Sultán no ladró. No tiró de la cuerda. Solo miró, con una quietud que parecía respeto. La cierva tardó varios minutos en decidirse. Finalmente empezó a caminar despacio hacia el monte, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás. El cervatillo la siguió con dificultad. Cojeaba, pero avanzaba, un paso, una pausa. Otro paso, la madre esperaba. Los humanos no intervinieron. Aquello era lo más difícil, no ayudar de más. Cuando ambos llegaron al borde de los árboles, la cierva volvió la cabeza hacia el claro. Don Pascual no quiso imaginar gratitud donde quizás solo había vigilancia. Pero Sultán levantó la cabeza al mismo tiempo, y durante un segundo el anciano sintió que 2 formas de amor se reconocían: la madre, que volvía, y el perro que había frenado el camino para que ese regreso fuera posible. Después de aquella mañana, la carretera ya no volvió a ser solo carretera. Nicolás ayudó a colocar señales temporales hasta que el municipio instaló una advertencia permanente de cruce de fauna. Raúl organizó limpieza de zanjas y revisión de zonas peligrosas después de tormentas. Doña Lidia se convirtió, sin nombramiento oficial, en guardiana de la curva, regañaba a quien iba rápido. Señalaba la zanja con el bastón y contaba la historia de Sultán a cualquiera que fingiera no entender. En la escuela, Mónica habló con los niños sobre crías silvestres, sobre no tocarlas sin ayuda profesional, sobre la importancia de llamar a expertos y reducir velocidad en zonas rurales. Don Pascual fue con Sultán, que se acostó a sus pies y durmió casi toda la charla. Cuando una niña preguntó si el perro y el cervatillo eran amigos, el anciano sonrió con ternura. «No sé si fueron amigos», dijo. «Pero sé que uno lloró y el otro no siguió caminando». La respuesta dejó a todos callados. Porque esa era la enseñanza completa. No hace falta pertenecer a la misma especie para detenerse ante el dolor. Sultán envejeció rápido después del rescate. Tal vez ya venía haciéndolo y don Pascual no quería verlo. Tal vez aquellos días bajo la lluvia, los frenazos, la tensión y el esfuerzo de mantenerse firme en la carretera le cobraron lo poco que le quedaba de fuerza. Caminaba menos. Dormía más, a veces se quedaba mirando la curva desde el porche, pero ya no con angustia, más bien con una calma de tarea cumplida. Don Pascual empezó a cuidarlo como se cuida a alguien que ya está despidiéndose aunque aún respire. Le preparaba comida blanda, lo cubría con una manta por las noches y le hablaba de la cierva y el cervatillo como si fueran vecinos lejanos. Semanas después, Raúl trajo una foto de una cámara de monitoreo colocada cerca del monte. Una cierva caminaba entre árboles y a su lado iba una cría con una leve cojera. Nadie podía jurar que fuera la misma, pero don Pascual no necesitó juramentos, se la mostró a Sultán. El perro olfateó el papel, luego levantó los ojos hacia el camino. El anciano le acarició el hocico blanco. «Sigue caminando, viejo». La cría sigue caminando. Sultán apoyó la cabeza en su rodilla, como si ese fuera todo el premio que necesitaba. La última noche de Sultán llovió suave. No fue una tormenta, sino una lluvia fina, casi amable, que golpeaba el techo con un sonido parecido a una canción vieja. Don Pascual acomodó la manta del perro junto a su cama porque ya no quería dejarlo dormir lejos. Se sentó en el suelo, aunque las rodillas le dolían, y le habló durante horas. Le pidió perdón por haberlo llamado terco, por haber tirado de su collar, por no haber entendido desde la primera mañana. Le agradeció por haber detenido los autos, por haber protegido a una cría que no era suya, por recordarle que la vejez no apaga el corazón de un animal noble. Sultán respiraba despacio, con el hocico blanco apoyado en la mano del anciano.
Cerca del amanecer, un vehículo pasó por la carretera. Iba lento. Don Pascual lo escuchó y sonrió entre lágrimas. Algo había cambiado, no todo, pero algo. Sultán abrió los ojos una última vez, movió apenas la cola y se quedó dormido para siempre. Lo enterraron bajo el árbol del porche, desde donde podía verse la curva. En la piedra, Don Pascual mandó grabar una frase sencilla, detuvo el camino para que alguien viviera. Con el tiempo, la historia se volvió parte del pueblo. Los conductores bajaban la velocidad en la curva incluso cuando nadie los miraba. Los niños señalaban la placa de cruce de fauna y contaban que allí un perro viejo había salvado a un cervatillo. Doña Lidia seguía corrigiendo a quienes exageraban. No, Sultán no sacó a la cría de la zanja con sus dientes. No, la sierva no vino a agradecer a la casa. No, no fue un cuento perfecto. Fue mejor que eso, fue real. Un perro escuchó lo que otros no escuchaban. Se puso frente a los autos. Soportó insultos, insistió hasta que el mundo frenó. Y cuando por fin todos miraron hacia abajo, encontraron una vida pequeña esperando. Para Don Pascual, esa era la parte más importante. No la heroicidad, no la fama, no la emoción pasajera. La enseñanza, a veces lo que nos detiene no es un obstáculo. A veces es una oportunidad de no cometer una crueldad por prisa. A veces lo que nos molesta viene a salvar a alguien que todavía no vemos. Antes de irte, guarda esta imagen, un perro viejo bajo la lluvia, plantado en medio de una carretera. Con un autobús detenido frente a él y una zanja oscura a su lado, donde un cervatillo herido sigue llamando con las pocas fuerzas que le quedan. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y comenta "Yo sí escucho" por todos los animales que piden ayuda sin palabras. Porque tal vez no podamos salvar a todos, pero sí podemos aprender a frenar. Podemos bajar la velocidad en caminos rurales. Podemos revisar una zanja después de una tormenta. Podemos llamar a quienes saben antes de tocar una cría silvestre. Podemos dejar de insultar al perro que insiste y empezar a preguntarnos qué intenta mostrarnos. La diferencia entre la vida y la muerte, a veces, no es una gran hazaña, es un minuto de silencio. Una mirada al costado, un motor apagado, un perro que no se mueve. Y un ser humano que, por fin, decide escuchar. Nadie sabía por qué el perro bloqueaba la carretera cada mañana. Ahora lo sabemos, no estaba loco, no estaba confundido. No quería provocar accidentes ni llamar la atención. Estaba protegiendo el único lugar donde una cría de venado seguía viva después de la tormenta. Estaba frenando autos para que no enterraran su llanto bajo el ruido. Estaba obligando al pueblo a hacer algo que todos habían olvidado hacer, detenerse. La cría volvió con su madre. La carretera recibió una señal. La zanja fue limpiada. El pueblo aprendió a mirar. Y bajo el árbol donde descansó Sultán, Don Pascual entendió que algunos animales no necesitan palabras para dejar una lección más humana que muchas voces. Cuando algo se interponga en tu camino y te obligue a parar, no te enfades tan rápido. Tal vez no está ahí para molestarte. Tal vez está ahí porque, en algún lugar que todavía no has mirado, alguien sigue respirando y espera que tú también aprendas a escuchar.